Vamos a otro tema. Sigue la polémica por la salida de quien fuera subsecretario de Previsión Social, Cristian Larraín. Esto tras denuncias de acoso sexual y laboral. Ayer la ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara, anunció un sumario interno respecto a este caso. Para hablar de este tema y otros, vamos a conversar a esta hora con el diputado de la UDI, Cristian Lavé. Diputado, muchas gracias por su tiempo. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Nicolás. Saludos a todos los que nos están viendo en este momento a través de esta señal. A ver, aquí tenemos dos partes, como toda la vida, digamos, el acusado y el acusador, el Ministerio del Trabajo, el ex subsecretario de Previsión Social. Usted y otros parlamentarios han pedido explicaciones más antecedentes. Ahora, la ministra del Trabajo y Previsión Social en televisión entregó más detalles y habló de acoso sexual y acoso laboral y denuncias repetidas. No entra en detalle porque ahí obviamente dice vamos a hacer un sumario. ¿Qué le parece cómo ha ido evolucionando esta información al respecto del ex subsecretario? Primero, después de escuchar a la ministra y escuchar al subsecretario, es súper importante que nos expliquemos o que nos explique quién está mintiendo. Entendamos lo siguiente, la ministra Jara ayer vino al Congreso y después de todo el escándalo recién empieza o dice que va a hacer un sumario. Entonces, finalmente ese sumario pierde validez porque hoy día el subsecretario ya no está en la cartera, por ende no se puede sumariar a alguien que no está. Eso porque se hizo efectiva la renuncia el viernes. Exacto. Y lo más grave de todo es que la ministra hace una acusación en donde tampoco hemos visto los antecedentes. El ex subsecretario era una de las personas que estaba llevando en gran parte la negociación de la reforma de pensiones. Entonces, finalmente, pareciera ser que el otro rumor es que finalmente el ex subsecretario pasa a ser una piedra en el zapato para la reforma ideologizada por parte de la ministra. Ahora, ese es el problema, porque aquí estamos hablando de rumores con un tema bien sensible, una denuncia muy sensible, bien grave, pero también en una reforma muy sensible y bastante abordada. Me imagino que, o sea, si hago la pregunta, evidente la respuesta. Los rumores se despejan con la información oficial. Aquí evidentemente está el tema del sumario. El viernes renunció el ex subsecretario. En términos administrativos no tendría gran validez el sumario, pero sí entregaría más luces al respecto. Aquí hay un tema de desconfianza entre las partes. ¿Eso cree usted, no? Absolutamente. Primero, el sumario pasó a ser un saludo a la bandera porque llegó tarde. ¿Qué es lo responsable de un gobierno feminista? Es que entreguen los antecedentes a tiempo correcto. Ahora, que el subsecretario haya tenido problemas de forma y fondo con la ministra no da para acusarlo hoy día de un abuso o de un tema de un abuso sexual. Suya. Hoy día hay que ser muy cuidadoso con... ¿Perdón, cómo? Eso es una hipótesis suya, de que se haya acusado por estas denuncias al ex subsecretario para finalmente dejarlo de lado por una mirada distinta sobre la reforma. Más que una hipótesis mía, tiene sentido con lo que hemos visto semanas anteriores, cuando el subsecretario se abre a la posibilidad de negociar una reforma de pensiones en donde está escuchando a la oposición y a los chilenos en tres factores importantes que tienen que ver con las cuentas nacionales, tiene que ver con la libertad de elegir y además también con la heredabilidad de los fondos. Y eso incomodó a la ministra. Ahora, ¿por qué estamos especulando todo esto? Es porque la ministra no ha entregado los antecedentes. No conocemos quién es la denunciante y tampoco tenemos acciones legales por parte de la ministra o del gabinete. Y ojo, también se rumoreó que la ministra le pide la renuncia cuando el único que le puede pedir la renuncia a un subsecretario es el presidente de la República y tampoco se ha pronunciado en este caso. A ver, sigamos en esto, porque también estoy de acuerdo con usted, se empieza a especular, pero evidentemente el hecho concreto es que actualmente no hay un subsecretario de Prevención Social, hay un equipo, por supuesto, pero evidentemente quien fuera interlocutor y en la conversación con oposición y oficialismo sobre la reforma previsional ya no está. Obviamente las declaraciones que entregó el día de ayer a distintos medios, Cristian Larraín, van generando un manto de dudas sobre el futuro también de la reforma previsional. Yo recuerdo en entrevista a La Tercera y en otros medios que decía, hicimos un modelamiento, proyección con respecto a dejar de lado las cuentas nacionales. Exacto. Y heredabilidad, libertad de elección, entre otros, y finalmente se subían las pensiones sí o sí con uno o con otro.
aquí evidentemente, me tocó preguntarle en su minuto a la ministra del Trabajo, cuando se daban las declaraciones en un seminario del ex subsecretario, si seguían las cuentas nacionales o no, dijo, aquí no se descarta nada. Tampoco ha dicho que evidentemente lo que dijo el subsecretario no era así. ¿Cómo esto va generando un ambiente tan complejo para una discusión tan compleja per se, no? A ver, primero, a raíz de esta acusación que hace la ministra sin fundamento por el momento, claramente deja a la ministra desvalidada como una interlocutora válida para el proceso de reforma de pensiones. Y también cabe destacar que la ministra en otras ocasiones, en otros medios escritos, fue súper clara que quería derrogar el 3.500, que no iba a ceder en el tema de las cuentas nacionales. Y una vez que el ex subsecretario habla sobre las cuentas nacionales, ella se empieza a abrir porque finalmente el subsecretario dice una cosa, la ministra decía otra. Entonces, finalmente eso termina entrampando a la cartera completa de trabajo, en donde finalmente dos actores importantes, como el subsecretario, la ministra, no se estaban poniendo de acuerdo. Y finalmente, yo no quiero pensar, yo siempre actúo de buena fe, pero da la impresión que a la ministra se le empezaba a desarmar su reforma ideológica en donde quería tomar el monopolio, o quiere tomar el monopolio de la plata de las pensiones de todos los chilenos. Usted, diputado Olavé, déjeme volver a un punto que mencionaba hace un segundo solamente. Acusación sin fundamento. El tema es que usted y yo no sabemos esos fundamentos porque finalmente hay que también considerar que este tipo de denuncias de acoso sexual o acoso laboral, como agregaba también la ministra del Trabajo, son bien serias, tienen un proceso, hay una reserva también de la identidad del denunciante por razones obvias, por el proceso, pero también para garantizar la seguridad de aquello. O sea, acusación sin fundamento, yo estoy igual que usted, digamos, pero no podemos decir que no tiene fundamento si todavía hay un proceso que se lleva a cabo. Entonces, es adelantarse un poco, digamos, a tener una visión y finalmente solamente apuntar a que hubo una discusión ideológica, política y que finalmente se enmarca en una denuncia de este calibre. Sí, pero finalmente tampoco se le dio la oportunidad al subsecretario a demostrar su inocencia. Y tampoco tenemos antecedentes de que la ministra se haya querellado contra el subsecretario. Y si existe hoy día el abuso, la ministra está obligada por ley, por protocolo al interior de acoso, está obligada hoy día a denunciarlo. Y eso tampoco lo tenemos a la vista. Entonces, finalmente, hasta el momento, pareciera ser que al ex subsecretario le hicieron un montaje para poder sacarlo. Y además también queda claro que está a destiempo políticamente. Ahora, diputado Olavé, le hago la pregunta, ¿se condiciona el trámite legislativo de la reforma previsional a este caso en particular, a la salida del ex subsecretario de Previsión Social? Primero, no vamos a condicionar nada que le vaya bien a los chilenos. Lo segundo es que en unos minutos más tenemos la Comisión de Trabajo, en donde yo voy a pedir que venga el subsecretario a aclarar dos cosas puntuales. El caso del supuesto denuncia por abuso sexual y lo otro que tiene que ver con lo que estaba haciendo el subsecretario y trabajando la reforma de pensiones con Hacienda, en donde estaban buscando un plan B. Creo que esas dos cosas hay que despejarlas antes de continuar con el debate legislativo con respecto a la reforma de pensiones. Ahora, entonces, usted va a pedirle a la Comisión de Trabajo que se invite, porque ya no es funcionario público, al ex subsecretario en este caso para dar explicaciones de estas dos aristas o dos temas, digamos, el tema personal, pero también el tema de la reforma. Así es, porque yo creo que todos tienen la presunción de inocencia. Él tiene que aclarar dos cosas. Primero, dar su descargo en la comisión y además que nos explique si existe o no existía un plan B en donde se estaban trabajando la posibilidad de bajar las cuentas nacionales, de poder acceder a la libertad de elegir y la heredabilidad de los fondos. Cuénteme algo, en la interna del trabajo que desarrollan en la Comisión de Trabajo y en las distintas instancias sobre este tema de reforma previsional, puede sonar medio tonta la pregunta, pero quiero ir al fondo.
¿qué papel jugaba el ex subsecretario de Previsión Social Larraín y si finalmente se estaban acercando posiciones con el oficialismo, con la oposición, perdón, que representa usted, que desde el primer minuto que ingresa la reforma previsional, hay que decirlo, se le puso la lápida y no se ha cedido, digamos, en los puntos fundamentales para que finalmente esto termine siendo una reforma, una ley? Primero, el primer interlocutor que tomó contacto con la oposición, desde el Partido Republicano hasta el Partido de la Gente, fue el ex subsecretario Larraín. Estuvimos en su oficina, nos presentó de manera prelegislativa el proyecto. Nosotros le mostramos cuáles eran nuestras dudas y empezamos a avanzar. Él fue un articulador tremendamente importante en el comienzo. Nosotros nunca pusimos la lápida al proyecto, solamente dijimos que hay algunos bordes, una línea roja que nosotros no estamos dispuestos a pasar. Pero son fundamentales del proyecto. Durante el año empezó, absolutamente fundamentales para nosotros y para todos los chilenos, que al final los chilenos quieren la plata para ellos y que no vaya a reparto. Y el subsecretario, el ex subsecretario, pareciera ser que lo estaba entendiendo. Y eso incomodó, pareciera ser también, a la ministra Jara. ¿Por qué? Porque se le estaba cayendo su proyecto ideológico de extrema izquierda, que es la reforma de pensiones que hoy día tenemos presentada. Ahora, que contrasta mucho lo que usted menciona, diputado Olavé, con lo que ha sido, lo que se ha dicho en público y también en privado sobre el trabajo que ha tenido la ministra Jara en estas instancias, en estas discusiones, no solamente reforma previsional, sino 40 horas, en sus minutos salario mínimo, una posición dura cuando hay que hacerlo, pero muy conciliadora y de buscar acuerdos. Usted dice que esto no ha sido tan así, lo pongo en cuestión en términos de lo que usted menciona. O sea, más que no ha sido así, cabe destacar que si ella no llegó a la posibilidad de tener acuerdo con su subsecretario Larraín, está claro que finalmente a lo mejor tenemos una ministra que en el Congreso hace unas cosas, pero por debajo hace otras. Hoy día la ministra tiene que venir a dar la cara y tiene que explicar esto para poder seguir con el proceso de la reforma. Porque hoy día a mí me cuesta creerle a la ministra cuando tiene hoy día encajonado a su ex subsecretario, encajonado en una verdad o en una mentira, y hoy día así no se puede legislar. Ahora, pero eso es un tema personal, y insisto en el tema, ¿condiciona el tema personal de un ex subsecretario a la discusión de una reforma tan importante como la reforma previsional? Más que lo personal tiene que ver con la posible mentira o el posible montaje que le están haciendo a un subsecretario, que puede ser, ¿por qué? Porque él está disponible para sacar una buena reforma en conjunto con la oposición. Y la ministra Jara pareciera ser que estaba más enamorada o está muy enamorada de su proyecto, y eso es una muy mala señal para todos los chilenos. Cuando se ha presentado la ministra del Trabajo a discutir sobre la reforma previsional en los pasillos del Parlamento, en la Comisión de Trabajo, ¿usted a su juicio no ha dado el brazo a torcer o no ha entrado a una conversación para encontrar acuerdos sobre esto? Públicamente la ministra del Trabajo siempre se ha dispuesto a eso, se ha puesto a disposición a eso. La ministra del Trabajo siempre ha estado disponible para una conversación, pero siempre también ha sido clara y enfática en que no va a dar su brazo a torcer en base a su reforma. Lo vimos en el primer trámite en la comisión, cuando quiso acelerar por capricho el tema de votarlo en general, cuando nosotros estábamos pidiendo invitar más invitados técnicos y profesionales para que pudieran venir a dar su visión. Y como ejemplo, con el tema salario mínimo, no nos dieron la posibilidad de invitar a las pymes a la Comisión de Trabajo. ¿Por qué? Porque estaban acelerados para sacar el salario mínimo. Entonces, finalmente, acá puede ser... Claro, porque tiene un efecto retroactivo, pero ya estamos a 30 de abril, diputado. O sea, un efecto práctico del reajuste que comienza en mayo. Pero no es el primer caso. No olvidemos que al expresidente Piñera también le mandaron un salario mínimo a mixta. Acá lo importante que todos los chilenos y los que nos están viendo es saber quién es la ministra Jara. Si va a ser la ministra dialogante que ha mostrado, o va a ser la ministra que finalmente le termina armando un montaje al ex subsecretario que es parte de su equipo. Eso es lo que hay que aclarar hoy día. ¿Quién miente? ¿El subsecretario o la ministra? Y si eso no se resuelve, difícilmente podemos avanzar porque se están rompiendo las confianzas. Diputado Cristian Olavé, se nos acaba el tiempo, pero muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Que le vaya muy bien, diputado.
Gracias a ti, Nicolás, y saludos a todos los que nos están viendo. Chao, Muchas chao. gracias.